Buenas estimados estudiantes, como siempre espero que se encuentren muy bien, un abrazo a la distancia. Bueno, para el día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro trabajo que hemos venido ya avanzando poco a poco y analizando. En este caso precisamente vamos a trabajar lo que tiene que ver o lo que compete con el uso de la estructura condicional if, probablemente ya conocida por algunos y algunas de ustedes. Vamos ya a incorporar el uso y manejo del message box, también definiciones de algunas clases para ir creando clases que nos sirvan para apoyo y manejo de diferentes circunstancias y situaciones en Visual, y el for each, cómo trabajar el for each para manipular clases y para manipular objetos. Cabe la pena recalcar que esto es de nuestra sesión número 4, ¿verdad? Ya anteriormente o la semana anterior pues vimos y analizamos toda esta cantidad de contenidos, y pues bueno, para esta semana son relativamente menos. No obstante, vale la pena recalcar o vale la pena resaltar que pues son o van a ser en este sentido, por así decirlo, una cantidad menor, pero pues lleva, digámosle, que un cuidado mayor que los que hemos visto o analizado anteriormente. Habiendo dicho esto y verificando ahora, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con la propuesta del curso o nuestro programa de estudio, vamos a irnos al manual. En el manual, precisamente en la página número 10, aquí vienen pues los temas ya debidamente estructurados. Vamos a comenzar primero, por supuesto, analizando todo lo que es la estructura condicional, y dentro de la misma estructura condicional if vamos a enlazar, a meter, como ustedes quieran decirle, a insertarle el uso y el manejo del message box, que es sumamente importante y fundamental en la creación de aplicaciones, casi que inclusive tan común como utilizar casi que un botón, ¿verdad? Entonces me voy a referir, antes de ir a algún tipo de ejemplo que les tengo hoy establecido para poder crear y manipular, vamos a hacer un análisis rápidamente de esta parte. Vamos a ver escrita en prosa, o esta parte del manual donde explicamos el uso y manejo de la estructura if. Todos sabemos bien que los if son condiciones, o sea, vamos a elegir una entre varias situaciones, una entre varias condiciones que se vayan a presentar o que se vayan a dar para el uso y manejo dentro de los diferentes algoritmos que tratemos de realizar, o los métodos que tratemos de realizar dentro de Visual Basic. No obstante, el if pues se puede manejar de diferentes maneras o de diferentes formas o diferentes estructuras. De hecho, ahorita voy a ejemplificarlo lo mejor que pueda con una pequeña aplicación, y que ustedes puedan valorar de qué trata o cómo trata esa situación. Sin embargo, bueno, aquí tenemos una primera situación que dice lo siguiente: si se da la condición then, que es como decir entonces, haga todo lo que yo quiero, y aplica un end if. Esta es la forma más sencilla o la primera forma de usarlo. O sea, es como la forma diciendo, si esta condición se presenta, entonces haga esto. O sea, si es como que, por ejemplo, yo utilizando algún enunciado, yo puedo decir, si hoy llueve, entonces no salgo, ¿verdad? En este caso la instrucción sería no salir. O ya precisamente si nosotros lo queremos llevar a una aplicación informática, sería como decir if, por ejemplo, pago es igual a tarjeta, then no sé, vamos a ver, como cuota va a ser igual a el pago por 5%. O sea, digámosle que cobrándole una cuota, una comisión del 5% por el pago.
el end if siempre tiene que ir por cada if que yo abra. De hecho, bueno, aquí viene otro ejemplo, ¿verdad? Que dice, si número es mayor o igual a 0, entonces mande un message box que diga, que ahí donde vamos a utilizar el message box, de una vez hago la incorporación del message box, indicándoles que el message box básicamente viene siendo como decirle una caja de mensaje. Entonces yo mando una caja de mensaje diciendo el número es positivo. De hecho, ahorita vamos a ver rápidamente cómo se trabaja esto. Probablemente ya ustedes también lo han visto con algún otro lenguaje de programación que han tenido la oportunidad de hacer. Sin embargo, van a ver que aquí es sumamente fácil usarlo. La otra manera sería la siguiente. Sería si condición then, o sea, si se presenta algo, entonces hace lo que yo quiero. Y puedo trabajar un else diciendo, si no, haga otra cosa. O sea, quiere decir que tiene que hacer o va a realizar lo negativo de esta condición. ¿Qué es lo negativo? Lo opuesto. Si esta condición se cumple, hace esto. Y si no, hace otra cosa. Nótese que el else o el si no lleva comparación o no lleva condición, disculpen. No llevaría una condición como la lleva el if de acá. Un ejemplo, aquí viene y dice, si la variable vnum es mayor o igual a 0, entonces mande un mensaje o una caja de mensaje que diga el número es positivo. Si no, mande otra caja de mensaje diciendo que el número es negativo. Vuelvo a recalcar, o volvemos a recalcar, que no lleva condición. O sea, esta condición que yo estoy aplicando acá, el else, que ahí nos quedó cortado, no llevaría ese tipo de condición, sino nada más else y el valor negativo, que sería si no se cumple la condición anterior, que está antecedida por el if. Ahora, hay una tercera manera, que dice, por ejemplo, bueno, podemos trabajarlo así, de esta manera. Bueno, aquí de hecho yo lo menciono, lo traté de colocar lo más explícito posible. Si la condición 1, entonces, vea lo que dice aquí, este es para evaluar diferentes condiciones dentro de un mismo if. O sea, yo puedo meter aquí varias condiciones o una condición. Y le mando la instrucción o lo que se va a cumplir. Y si, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, por así decirlo, o va sucedido o va después, o digámosle que tiene que ver con esta misma condición del if primero, entonces yo voy a utilizar algo llamado else if, que es como decir, si no si, o sea, si no si es lo de arriba, o sea, si no es lo de arriba, si, vean que hay otro if con el else unido, es como decir, si no es lo de arriba, if, y hago otra condición, la condición 2, mando instrucción de las instrucciones 2, por supuesto. Hay otro else if con una condición 3 y mando las instrucciones 3, dejando el else como última opción al final, que si no es nada de los 3 de arriba, que si no es esto, no es esto o no es esto, entonces que haga esto. Esa es otra manera de hacerlo. Y dentro de la condicional if en visualbasic.net podemos utilizar los else if que se necesiten para aplicarlo. Veamos el ejemplo. Dice, si la variable num es mayor a 0, entonces mande un message box que diga el número es positivo. Else if, y vean que hay condición, estoy comparando la condición y le estoy diciendo, si la variable es menor a 0, entonces mande un message box que diga el número negativo. Else, ¿qué significa? Que si no es esto y si tampoco es esto, entonces sería que el número es 0. ¿Verdad? Aquí, bueno, aquí hay un detalle, esto va para abajo, ahí, en if, y tendríamos que cerrar un if, el if, perdón. Como ustedes pueden notar, hay una estructura de varias comparaciones metidas dentro de una sola decisión. Vuelvo a recalcarlo.
siempre tiene, para poder utilizar de esta manera, siempre tienen que ser, digámosle que el if utilizarse, o tiene que tener los else if tienen que ser de la misma naturaleza del if. Por ejemplo acá, que estoy comparando números si son positivos o negativos. Ahora, si yo no puedo venir aquí y comparar una situación con otra, sobre todo, por ejemplo, si yo quisiera comparar números positivos y negativos, y si quisiera comparar, por ejemplo, un if para verificar si paga con tarjeta o paga con efectivo. O sea, son naturalezas diferentes. Para eso mejor sería utilizar otro if aparte. Entonces, como ustedes pueden notar, pues tenemos la manipulación, creación de varias formas de utilización del if. También tenemos lo que es la parte del if anidado, como cuando, por ejemplo, yo necesito que vaya de un rango a otro, pero ahorita se los voy a mencionar cómo trabajarlo y cómo anidar un if, o sea, colocar dos condiciones, o sea, dos condiciones de estas dentro de una misma decisión, que sería otra manera de hacerlo, pero eso lo voy a explicar con la parte práctica. Siguiendo con el manual, tenemos lo que es de imprimir variables dentro de un message box. Ya ustedes vieron que el message box aquí, yo nada más le digo message box, abro paréntesis, cierro paréntesis, y abro comillas y cierro comillas, y dentro de la comilla va el mensaje que yo quiera para el message box. Es sumamente fácil y versátil utilizarlo acá, pero resulta ser que también tenemos la posibilidad de imprimir variables. Vean que de hecho es lo mismo, yo coloco la palabra message box entre paréntesis y mando el mensaje, y le digo, o le voy a decir, bueno, aquí iría el mensaje, por ejemplo, yo diría el número tal, ¿verdad? El número tal es positivo, y yo podría utilizar el famoso ampersand, que ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Por eso venimos como en un incremento de contenidos, donde yo le digo, utilizo el ampersand y le mando la variable. Aquí, pues bueno, esto es como decorativo, porque aquí al final le colocan otro ampersand para concatenarle un espacio, pero aquí puede ir otro mensaje perfectamente bien. O sea, puede ser mensaje, concateno variable, concateno mensaje, pero eso es como para cuando ocupamos utilizarlo de una u otra manera o de varias formas, que ahorita lo vamos a ir viendo. La otra parte de hoy son la declaración de clases. Yo les había dicho a ustedes que nosotros no vamos a ver Visual Basic.net completamente orientado a objetos. En algún momento dado de nuestras clases lo hemos, creo que, hablado. No obstante, quiero también que sepan que hay que aprender a utilizar algunos pequeños objetos. Y para poder utilizar objetos tenemos que declarar clases. Entonces necesito que entiendan que es una clase. La clase es un molde de un objeto, o sea, es una plantilla. Cada objeto se define dentro de una clase y se crean a partir de esta. O sea, vamos a ver si me doy a entender. En la clase va a ser, digámosle que una plantilla de código, la cual va a tener diferentes algoritmos o llamados también métodos que van a realizar una función específica. Entonces son como pedacitos de códigos guardados o declarados en algún lugar que yo los voy a llamar para poder utilizar un objeto. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. En el caso de las propiedades, que eso es muy importante, van a definir las características en este caso de la clase, ¿verdad? Como el color, dimensiones, si es activo, diseño, se activará, se desactivará. Por ejemplo, si es para usar letras, si es para cambiar color, si es una clase por ejemplo, para cambiar tamaño de letra, para cambiar tipo de letra, para cambiar, en fin, para cambiar todo lo que yo quiero. Nosotros vamos a declararlas o vamos a usar las clases dentro del mismo procedimiento que vamos a hacer. Entonces yo le voy a decir aquí, vamos a usar la palabra dim y le voy a dar el nombre de una clase. El nombre de la clase puede ser el que ustedes quieran. Le voy a decir as new porque va a ser una nueva. ¿En qué sentido? Vamos a ver,
Cuando yo declaro variables double, entonces yo nada más les digo as double, porque la clase double ya está definida, que son variables tipo numéricas con decimales. Pero como aquí es una nueva que no es ni double, ni integer, ni string, entonces yo le voy a decir as new y le doy nuevo formato de la clase. O sea, el formato va a ser lo que les dije. Si la clase va a ser para cambiar el tamaño de la letra, el color de fondo del formulario, el color de la letra, si va a ser para cambiar, por ejemplo, el borde del formulario. O sea, pueden imaginarse en todo lo que ustedes quieran. Y entre paréntesis van las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Sería, por así decirlo, lo que nosotros vamos a poder cambiar dentro de la clase. Lo que les dije, que por ejemplo cambie el tamaño de la letra tal, con el tipo de letra tal, con el color tal, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo que nosotros lo vamos a utilizar es para poder cambiar automáticamente lo que son los textbox a negrita, cursiva, subrayado, tachado y devolverlo a normal. 5 estilos. Entonces el ejemplo es el siguiente. Yo le digo dim negrita, ese es el nombre de la clase, negrita. As new, entonces as new font, o sea, fuente. Entonces aquí viene, esto sería el formato de la clase. El font es el formato de la clase que estoy creando. Y vienen las propiedades dentro del paréntesis. ¿Cuáles son las propiedades? A lo que voy a cambiar y cómo lo voy a cambiar. Entonces yo le digo mi.txt textbox 1, perdón. Esto que está aquí es un parámetro. Es como para decir que esta clase que estoy creando va a transformar, va a cambiar lo que son los textbox de mi formulario. Y le digo punto font, o sea, voy a cambiarle las fuentes, punto font family, en un procedimiento, un método predeterminado, o sea, un método que ya está hecho en Visual con los famosos framework, como lo había mencionado en otro momento, y le voy a decir coma, le doy el tamaño que quiero de la letra, coma, y el font style. Aquí por ejemplo estoy usando el regular. Regular es para cambiar el texto a normal, o sea, volverlo a la normalidad. Por ejemplo, el bold es para cambiar a negrita. El underline es para colocar el subrayado. Italic para cursiva. Y strike out para tachado. Entonces aquí lo modificamos y yo ya aquí crearía la clase. ¿Cómo se usa la clase? Ahorita les voy a explicar. Lo que necesito que entiendan es qué es la clase, cuál es la propiedad, cuáles son las propiedades de la clase, como lo expliqué ahorita en este momento, que serían estas las propiedades, lo que voy a modificar en la clase y cómo declararla, ¿verdad? Como lo hice en este preciso momento para que lo entiendan. Las clases van a ir, por así decirlo, delimitadas de acuerdo a lo que es la parte del uso del for each, o el más bien, me explico, el for each nos va a ayudar a usar las clases. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a usar la clase creando un objeto. El objeto, digámosle que a los objetos yo le voy a cargar clases para que esas clases se activen o se manipulen o se utilicen con o por medio de el for each. De hecho, vean que aquí lo dice, nos permite controlar objetos dentro del conjunto de elementos, por ejemplo una hoja de libro o celda. Bueno, eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es que nos permite controlar objetos dentro de un conjunto de elementos de la clase, ¿verdad? De hecho, vamos a cambiar esto aquí, dentro de elementos de una clase. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se va a utilizar o cómo se va a manipular? Se va a escribir for each. Aquí voy a escribir los objetos que quiero, los objetos dentro del conjunto de clases, y voy a escribir el objetivo que quiero alcanzar con ese conjunto de clases y le voy a dar next,
que es para finalizar, en este caso, la función for each. Sin embargo, aquí pues los ejemplos del for each pueden ser infinitos. Entonces lo voy a explicar ahorita con un ejemplo de un objeto cuando veamos este tema. Ok, ya dicho esto, voy a ir a un ejercicio que les tengo aquí preparado. Okay, este ejercicio, esto de hecho voy a eliminar esto. Bueno, no lo voy a eliminar, dejémoslo por ahí. Lo voy a dejar por ahí porque quizá lo pueda ocupar ahorita. Dejémoslo ahí, ocultémoslo. Resulta ser que entonces yo tengo aquí un formulario. Tiene los labels ya debidamente con sus nombres correctos. Los textbox, aquí lo pueden observar con sus nombres correctos. El botón de calcular con su nombre correcto y con las propiedades text correctas. No cambié ninguna propiedad font, ¿verdad? Porque ahorita las vamos a cambiar. Y listo, ahí lo tengo. De hecho, ahorita estos workbox con estos radio button los vamos a repasar. Entonces ahorita los repasamos. El asunto aquí es el siguiente. Ok, tenemos esta parte, o tenemos ya listo el diseño. Yo voy a meterme al botón calcular y, valga la redundancia, voy a calcular cuál número es mayor. Si este es mayor, si el número 1 es mayor al número 2, si el número 2 es mayor al número 1 o si son iguales, ¿verdad? Porque solamente se puede presentar tres posibles situaciones: que este sea mayor a este, que este sea mayor a este o que sean iguales. Eso es lo que puede pasar. Yo voy a entrar ahí al botón. Ahorita les voy a explicar estos códigos que ya les escribí, que los escribí con tiempo para no tardar tanto, ¿verdad? No durar mucho en lo que es la explicación. Y observen esto. Venimos acá. Y aquí yo voy a colocar en el private sub del btn calcular, en el evento click, voy a empezar por declarar variables. Dim num1, num2 as double. ¿Okay? O sea, voy a utilizar una variable para almacenar este textbox y otra variable para almacenar este textbox. Por tanto, procedo a capturarlos. Le voy a decir que la variable num1 va a ser igual, en este caso, al txt num1.text. Y le voy a decir que la variable num2 va a ser igual al txt num2.text. Ya tengo las dos variables cargadas con sus textbox. Le dije, tome el texto de este textbox y métalo acá. Tome el texto de este textbox y métalo acá. Ahora ya tengo capturados los datos. Ahora, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a utilizar una condicional if para poder realizar o para poder hacer, en este caso, la comparación. Y le voy a decir, si el número 1, permítanme un momento, es mayor al número 2, then, y le doy enter y él solito me coloca el end if para que nunca se me olvide, o sea, para que no se nos olvide, ¿verdad? Ahora, aquí, cuando ya yo lo tengo, la primera comparación, lógicamente que le voy a decir que el primer número es mayor. Entonces voy a mandar un message box que diga lo siguiente, como ya lo expliqué anteriormente la estructura. Le voy a decir, el primero es mayor. Un mensaje. Ahora, como voy a seguir comparando, de la misma naturaleza, o sea que el número 2 sea mayor al número 1, entonces se me aplica perfectamente utilizar el else if, como lo expliqué anteriormente. Y le voy a decir, número 2 es mayor al número 1, then, entonces él se me acomoda. Voy a mandar otro message box que me va a decir, el segundo es mayor. ¿Ok? Y bueno, ya comparé que el primero sea mayor al segundo, que el segundo sea mayor al primero. Y ahora, ¿qué me queda? Que sean iguales. Me está quedando la última opción. Y como dije también hace escasos minutos, para la última opción podemos usar el else.
y le voy a decir message box y le voy a mandar aquí diciendo, entre comillas, son iguales. Ok, vean qué interesante. Resulta ser que entonces ya tengo los tres creados. Voy a aclararlo de una vez antes de hacer la prueba. Por ahí alguien en algún momento dado me ha preguntado, profe, ¿y yo podría usar en lugar del else un else if también? No hay ningún problema, ustedes podrían decir else if, pero tendría que haber condición, recuerdan, tienen que haber condición. Entonces, si yo uso else if, tiene que haber condición, entonces yo tendría que decir número 1 igual al número 2, y también tiene que tener el then, o sea, tendría que tener condición si uso else if, pero como es la última opción, yo en mi caso solamente voy a usar, quito toda la condición y quito el if, y solamente uso else. Entonces debe funcionar perfectamente bien. Veámoslo. Vamos a ejecutarlo. Voy a venir aquí y le voy a decir dos números cualesquiera, calcular. El primero mayor, ahí está el message box, así salió de sencillo, con el botón predeterminado que es aceptar, acepto, se quita, cambio, calcular. El segundo mayor, acepto, voy con el tercero, calcular, son iguales. Ojo, qué interesante, o sea, nos está sirviendo perfectamente bien el uso de los if que hice. Ok, ¿qué pasaría, como también lo expliqué hace escasos minutos, si queremos meter las variables de los números para que quede más explícito el message box? Entonces yo voy a decir el primer número, y le voy a colocar aquí un espacio, dejo el espacio acá para no tener que meter espacios con concatenación. Es más fácil dejar el espacio aquí dentro del mismo mensaje del message box, y le voy a concatenar, eso sí, le voy a concatenar aquí la variable num1, ¿ok? Y a esta variable num1 le voy a concatenar otro mensaje más, perdón, comillas dobles aquí, que dice el primer número es mayor, y va a decir a cuál, dice que el segundo, y le dejo el espacio aquí al final y le voy a concatenar la variable num2. Entonces vean qué interesante, ya le puedo meter más concatenaciones y más mensajes al message box. Esto es también por supuesto a gusto de ustedes. Entonces si yo vengo y ejecuto, voy a hacer que este sea mayor que este, y me va a decir el primer número es mayor 2 que el segundo 1. Bueno, ahí el mensaje no estuvo tan bonito. El primer número, dejémoslo, el primer número, ok, voy a quitar esto para que sea más bonito, control X, el primer número, y dice cuál, y aquí voy a colocarle espacio y le voy a colocar el mayor, coma, que el segundo, y va a decir para que se vea más bonito. Vamos a guardar aquí cambios para ver cómo se ve. Entonces aquí 2 y aquí 1. El primer número 2 es mayor que el segundo 1. Ahí ustedes pueden mejorarlo, ¿verdad? Pueden mejorarlo. Mejorar la parte gramática en ese sentido. Y ortográfica, porque el número no está tildado, por supuesto. Entonces ahí ustedes pueden trabajar el message box a gusto de ustedes, como ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? Vean que ahí nada más con el ampersand, que ya lo vimos anteriormente, concatenamos lo que queremos. Por eso lo habíamos visto también anteriormente. Entonces el primer número es mayor. Nada más voy a dejarlo con los mensajes, ¿ok? Bien, esto es muy sencillo de utilizar. Vean que de hecho lo aplicamos perfectamente bien, pero ¿qué pasaría si resulta ser que aparece un tercer número? Y ahora tengo que comparar que el primero sea mayor al segundo y al tercero, que el segundo sea mayor al primero y al tercero, que el tercero sea mayor al primero y al segundo, o que sean iguales. De hecho hay más comparaciones, ¿no? Que el primero sea mayor al segundo pero que no sea mayor al tercero, o que el primero sea mayor al tercero pero no mayor al segundo, y hay una gran cantidad de comparaciones más. Pero para no complicar mucho la cantidad de comparaciones, para efectos de ustedes que no tengan que tardar tanto programando esto, porque tienen que hacerlo de 3,
entonces van a comparar que el primero sea mayor al segundo y al tercero, que el segundo sea mayor al primero y al tercero, o que el tercero sea mayor al primero y al segundo. ¿Cómo lo harían? Bueno, entonces tienen que crear una variable más, ¿verdad? num3, y en esa variable num3 tienen que meter el txt num3.text, y aquí tienen que hacer una decisión anidada. ¿Qué significa? Una decisión de doble condición. Aquí tenemos una condición, ¿no? Que el primero sea mayor al segundo. Y resulta ser que recuerden, ustedes probablemente lo van a recordar cuando llevaron lógica y algoritmos, ¿verdad? Que cuando llevaron lógica y algoritmos probablemente ahí lo van a recordar que hay un operador lógico llamado AND, el I. Hay otro, el OR, bueno, el O, y que recuerden que el I es inclusivo, que tiene que cumplirse las dos cosas para que entre a esa decisión. El O se podría cumplir cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿cuál ocupamos aquí? El AND. Por eso es que se llama anidado, porque lo vamos a anidar o lo vamos a unir por medio de un I. Entonces le voy a decir AND número 1 es mayor a número 2. Entonces estoy metiendo dos condiciones en un solo if. Entonces aquí quiere decir que el primero va a ser mayor que todo. ¿Qué pasaría si no tengo que usar el i? Aquí es el i porque tienen que cumplirse los dos, ¿verdad? Aquí en Visual puedo usar el OR, pero en este caso sería el AND, porque necesito el AND. Eso, algo sencillo de lógica y algoritmos. De esta manera, ustedes, voy a adelantarme a los hechos. Bueno, adelantarme a los hechos no, pero voy a adelantarme un poco acá. Este primer ejercicio que tienen que hacer es igual al que yo hice. Este de momento no lo vamos a hacer. Si quieren lo pueden dejar de práctica o lo hacen para que practiquen. Pero si van a hacer la práctica 3, parte 2, que van a hacer el de 3. Realicen o hagan el de 3. ¿A qué me refiero? Que como lo he estado haciendo acá, tienen que utilizar if anidados, y de hecho tienen que usar un else if más, al menos, para poder comparar que este sea mayor al segundo y al tercero, o que el segundo sea mayor al primero y al tercero, o que el tercero sea mayor al primero y al segundo. Eso desde el botón calcular. Por eso entonces les expliqué o les indico cómo se hace con el AND, ¿verdad? Decisiones anidadas, ¿verdad? El otro tema que vimos fueron las clases. Antes de explicar clases, recuerden que nosotros, lo digo porque aquí en la práctica ocupan cambiarle, colocar dos cambios de colores del formulario a su gusto. Recuerden que eso yo lo expliqué el otro día, me refiero a la semana pasada. Expliqué cómo se trabaja el Groupbox y cuáles son los radio button, y les dije que los radio button se meten dentro de un Groupbox para que no se ejecuten automáticamente. Entonces si yo vengo y lo doy a ejecutar, ya este está programado para que este cambie a rojo y que cambie a amarillo. Y recuerden que el radio button tiene la particularidad que solamente permite seleccionar un radio button de muchos en lista. Esa es la particularidad del radio button. Entonces, ¿cómo se hacía? Nada más les recuerdo. Aquí voy al radio button, ¿verdad? Por supuesto, siempre colóquenle el nombre correcto. En este caso, RB rojo, ¿verdad? Y RB amarillo. Y cuando los tienen ya debidamente creados con sus situaciones propiamente en ese sentido, le vamos a dar doble clic a el radio button y le voy a decir o sea, todo el formulario, punto back color, o sea, cambie el color de fondo, que sea igual a color, punto, y recuerden que nos salía una lista enorme de colores, ¿recuerdan? ¿Sí? Que eso lo vimos la semana pasada. Entonces ahí van a colocar red, que de hecho hay muchos colores, pueden cambiar el que quieran también. En el caso del amarillo viene siendo igual, le digo mi.backcolor igual a color.yellow. Muy bien, pero también esta semana vamos a usar el Groupbox y los radio button para poder cambiar a negrita, cursiva, subrayado y texto normal estas
estos textbooks de acá o los datos que digitamos ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a usar clases y objetos. Yo sí les voy a pedir que me lo hagan con clases y objetos. También les voy a enseñar una forma sencilla de usarlo, que lo hago con clase pero no con objeto. Pero la idea, vuelvo a recalcarlo, es que ustedes me lo hagan con clase y objeto. ¿Cómo se hace? Ok, voy a entrar a Cursiva, que es el que tengo ahí con clase y objeto. Vean, primero tengo que crear la clase, ¿verdad? Pues bueno, esto es similar al ejemplo que yo les di hace escasos, que les digo, 10, 15 minutos, que yo creo la clase. Entonces le voy a decir, dim, el nombre de la clase es Cursiva, le pueden dar el nombre que quieran, por supuesto que yo voy a utilizar un nombre apropiado que se amolde con la naturaleza de la clase que voy a usar. As new, porque es una nueva clase de tipo font. De hecho, volvamos acá un momentito para que la vean. Vean aquí. Aquí sería el formato de la clase. ¿Cuál es el formato de la clase? Font o formato fuente. Quiere decir que lo voy a usar para cambiar las fuentes, o sea, las letras en mi formulario. Y vienen las propiedades, como lo expliqué hace un ratito acá. ¿Okay? Vienen las propiedades. Entonces yo le voy a decir, mi.txt num1, repito y recalco, lo utilizamos de parámetro. Ustedes podrían utilizar o ahí colocar en mi.txt tal cualquiera de los tres textbooks. ¿Por qué? Porque es para utilizarlo de parámetro. Punto font, o sea, voy a cambiarle la fuente en un método predeterminado llamado punto font family. El método predeterminado que viene o que es el font family me permite cambiar el tamaño de la letra y el tipo de la letra. Entonces vengo y le digo font style italic. Si ustedes aquí le dan font style punto, vea que les va a salir los 5 que podemos cambiar del método predeterminado font family, que es bold negrita, italic cursiva, regular texto normal, strike out tachado o tacha y underline el subrayado. Por supuesto que el que voy a aplicar es bold porque es la negrita, ¿verdad? Y aquí ya creé la clase. Ya la clase está creada, la clase cursiva, que va a tener el tipo fuente con todas estas propiedades. Entonces quiere decir que cuando yo la use va a poder cambiar las fuentes, porque es su tipo, de tamaño y tipo de letra de acuerdo a las propiedades que yo cree. Esto es lo que se conoce en programación orientada a objetos como una clase. ¿Okay? Estas clasecitas o esta clase que acabamos de crear, tengo que utilizarla por medio de un objeto. El objeto yo lo voy a declarar así, le voy a decir dim y lo dejo sin as, digámosle. Cuando yo lo dejo sin as, significa que voy a utilizar o que voy a manipular un objeto. Un objeto es como declarar una variable, que esa variable va a desencadenar o que va a trabajar una clase. Entonces quiere decir que este objeto yo voy a trabajarlo con esta clase. Entonces aquí uso el for each, que le digo, en este caso, for each, ¿verdad? O que voy a utilizar la clase o este objeto. ¿En qué lo voy a utilizar? En mi formulario .controls. El .control es una colección de controles que devuelve un control. ¿Cuál control? El que yo quiera. Yo ahorita voy a devolver el control que tiene que ver con el control, con los textbooks. Aquí me he dado, cuando yo le digo que este objeto yo lo voy a almacenar, lo voy a crear para utilizar mi formulario con esto es otro evento predeterminado que se llama controls. Entonces yo le voy a devolver algo aquí. ¿Qué le voy a devolver? Le voy a devolver lo que yo quiera. Puede ser los botones, pueden ser los textbooks, pueden ser los labels, pueden ser los groupbox, pueden ser lo que ustedes quieran. Y le voy a decir, voy a usar un if, por eso también vimos o if. Le voy a decir, si
el tipo name, o sea, el tipo de función que ahorita yo hice aquí, que es el objeto CT, ¿verdad? De control textbox, ¿verdad? Bueno, yo le llamé CT, ustedes le pueden llamar al objeto como ustedes quieran, ¿verdad? Le pueden colocar el nombre que quieran. Es igual a un textbox, vean qué interesante. Entonces, este control es lo que le estoy devolviendo. Yo le estoy diciendo que cargue for each este objeto dentro de mi formulario con el control que yo quiero. Y le estoy diciendo que si ese tipo de valor del objeto CT es igual a un textbox, que entonces a este objeto .font, o sea, en la propiedad fuente, sea igual a la clase cursiva. Le estoy cargando esta clase cursiva que creé aquí arriba a el objeto CT. Entonces, quiere decir que él va a venir con el for each y carga el primer textbox y lo cambia a cursiva. Dice end if, para terminar este if, por supuesto, viene next. Entonces, él se devuelve. El for each es un ciclo, ¿verdad? Recordemos que el for each se trabaja como un ciclo. Viene y vuelve a hacer el objeto, busca el siguiente textbox y lo carga al objeto en la propiedad font con la clase cursiva y le cambia la cursiva a todos los objetos. De tal manera que si cuando nosotros lo utilizamos, vamos a utilizar, por ejemplo, yo en mi caso, le voy a colocar Michael Corrales Oviedo. Bueno, voy a digitar por supuesto texto, no debería estar digitado texto, pero voy a digitarlo. Le voy a dar, disculpen, cursiva. Entonces me cambió a cursiva y tamaño 18, perdón, tamaño 16, que fue que usé con cursiva, vieron aquí atrás. Tamaño 16 de, en este caso, los textbooks. ¿Cuál es la otra forma sencilla de utilizarlo? Es como por ejemplo aquí el de negrita. Yo creo la clase igual, ¿verdad? Nada más que aquí le puse, disculpen, con razón no me servía, aquí era italic. Con razón yo decía que raro, esta es italic, disculpen. Creé bold y no era bold, era italic. Bold es esta de abajo que es negrita, esta era cursiva. Yo hago la clase normal y tengo que ir llamando cada cuadro de texto .font y diciéndole que sea igual a la clase creada con el tamaño y el tipo de letra que hice. Y eso se carga, recuerden que aquí en la clase negrita. Pero ¿qué pasaría si yo tengo 20 textbooks? De ahí sería muy fastidiante hacer esto, ¿verdad? En el sentido que tendría que cambiar uno a uno. Entonces, lo que aquí es más sencillo de utilizar es crear el objeto, aplicar el for each para que vaya pasando por todos los textbooks, por 1, 2, 3, 4, hasta que busque todos los textbooks que hayan en el formulario. Y si son textbooks, el objeto lo va a cargar con, o le voy a cambiar el punto font, o sea, le voy a cambiar la propiedad fuente, que va a ser igual a la clase cursiva que creé. Entonces busca todos y los modifica con cursiva utilizando un objeto. Es más sencillo, por supuesto, usar esto para grandes cantidades de texto, que de hecho ya todos están ahí modificados. Si aquí lo utilizamos, voy a volver a colocar rápidamente acá y está negrita, cursiva, subrayado, no hice el strike out, falta el strike out, bueno, el tachado, y texto normal. Cabe la pena recalcar que el texto normal, vamos a ver dónde está, aquí está el texto normal, siempre trabaja con la letra predeterminada 8 y él es regular, ¿verdad? En la clase, cuando creamos la clase. Ok, de esta manera, sí les vuelvo a recalcar que ustedes tienen que trabajarme el cambio de los tipos de texto, tienen que hacerlos, ahorita les voy a decir a dónde, tienen que trabajarlos con, en este caso, con negrita, con la creación de la clase, y tienen que utilizar el objeto que quieran o como quieran llamarle, usando el for each, como lo expliqué anteriormente. No me lo hagan de esta manera porque quiero que me practiquen la parte, repito, de la clase y objetos. ¿Ok? Esa es la forma de trabajo uso para esta semana.
De esa manera ustedes tendrían que hacer aquí en la práctica de la página 14, cambiar el texto a cursiva y a normal. Entonces tienen que hacer dentro de cada uno de los radio button una clase y un objeto para cambiar todos los textbox o estos textbox de aquí arriba a cursiva y que vuelvan al estado normal. Sería todo de mi parte, espero que hayan entendido, les mando un abrazo a la distancia, espero que estén bien.